Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de anatomía y fisiología del intestino delgado, explicado por su servidor. Empezando por la definición, eh, ¿qué es el intestino delgado? Pues como todos sabemos es un órgano tubular hueco, el cual pues en este caso inicia desde la porción terminal del píloro, del estómago, hasta lo que es pues la válvula iliocecal, abarca lo que es el duodeno, yeyuno e ilion, como podemos ver en la imagen. Este órgano, pues a grosso modo, se va a encargar de lo que es el transporte de alimentos, la absorción de los mismos, absorción de los líquidos y pues de todo lo que conlleva la absorción de los alimentos, como la motilidad intestinal, la absorción de los nutrientes, la secreción de electrolitos, la absorción de electrolitos y todo eso que más tarde vamos a explicar. Continuando con la definición, pues como es un órgano hueco, tubular, ¿qué ¿cuánto mide este órgano? Aproximadamente difieren entre distintas literaturas, sin embargo, lo que dice la Scandalakis es que mide de 6 a 6.5 metros en un adulto promedio, en una altura promedio de un adulto. Ya sabemos que se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Consta lo que son 4 capas a nivel histológico. Las 4 capas son de afuera hacia adentro, sería la serosa, la capa muscular, que esta se va a dividir en dos, una capa muscular longitudinal y otra capa muscular lisa circular. También se encuentra la submucosa y la mucosa. Entonces son 4 capas en total a nivel histológico. El primer órgano que vamos a encontrar de manera proximal es el duodeno, la mucosa duodenal. Esta a nivel histológico va a tener ciertas características que lo van a diferenciar del resto del intestino. Esta mucosa duodenal va a estar cubierta del epitelio cilíndrico. Cuenta también con grandes pliegues que son las válvulas de Kerckring. Estas válvulas no son exclusivas del duodeno, sin embargo van a estar con mayor prominencia en este mismo, en el duodeno. En el yeyuno también van a estar bastante frecuente y en el ilion van a ser ya un poquito más separadas estas válvulas. Las otras glándulas que también van a estar presentes en todo el intestino son del Librecum. Son glándulas que van a formar parte de las secreciones intestinales. Sin embargo, hay unas glándulas específicas del duodeno y son histológicamente lo que lo caracteriza del duodeno al resto del intestino. Son las glándulas tubulares de Brunner. Estas glándulas tubulares de Brunner se encargan de presentar una secreción alcalina, ya que como está en continuidad con el estómago, que su predominio es una secreción ácida, este se encarga de contrarrestar esta secreción ácida para no dañar el epitelio del siguiente tracto intestinal. Aquí tenemos una imagen a nuestra derecha sobre las capas del duodeno y también señalando lo que son las glándulas que se encuentran en la submucosa, las más importantes, que son las glándulas de Brunner, que ya se mencionaron. Estas imágenes son de yeyuno y de ilion, no son de duodeno. Sin embargo, como hablamos sobre las válvulas de Kerckring, aquí están presentes. Como se los había dicho, entre más proximal está el estómago, las válvulas de Kerckring van a estar más contiguas y más prominentes. En cambio, ya en un ilion terminal va a ser ya las válvulas apenas y se van a estar visibles. Seguimos con el duodeno. El duodeno se va a dividir en 4 porciones. La primera porción es la porción superior. Esta mide 5 centímetros de longitud. Es la mitad proximal de esta porción es móvil. El resto de las porciones van a ser fijas y van a estar fijas por el ligamento de Treitz. Las relaciones son posteriormente se encuentra el conducto biliar común, como podemos ver en la imagen, la primera porción. Anteriormente se encuentra el lóbulo cuadrado, superiormente el agujero epiploico e inferiormente la cabeza del páncreas. No tiene mucha relevancia esta porción. Vamos a pasar a la segunda porción. Esta es la más relevante de todas las porciones, básicamente. La segunda porción mide 7.5 centímetros, se extiende desde el cuello hasta la vesícula biliar, hasta el borde superior de la vértebra L4. La porción más importante, ya que se abre aquí el conducto pancreatobiliar, de manera
se encuentra en la cara posteromedial del duodeno. Ahí vamos a encontrar la ampolla de Vater. Las relaciones se encuentran anteriormente delimitado por el lóbulo hepático derecho o el colon transverso, y del lado derecho se relaciona con el colon ascendente y el ángulo hepático del colon. En la tercera porción, esta es fácil de identificar porque es la porción que se encuentra en su cara anterior delimitada por la arteria mesentérica superior. Ahí vamos a saber que esa es la tercera porción duodenal. Esta mide 10 centímetros de longitud, va desde el lado derecho del L3 hasta el lado izquierdo de la aorta. Los vasos mesentéricos superiores la atraviesan de manera anterior. La cuarta porción y su última porción, esta es la más pequeña, mide de 2.5 centímetros, va desde el lado izquierdo de la aorta hasta el borde superior izquierdo de L2, finaliza en la unión con el yeyuno, y pues esta es de vital relevancia, ya que se encuentra aquí unido el ligamento de Treitz. Como se puede ver en la imagen de nuestra derecha, no siempre el ligamento de Treitz va a estar unido solamente en la cuarta porción. De hecho, refieren que lo más frecuente es de que el ligamento de Treitz se una a todo el duodeno. A partir se considera que es donde se une en la cuarta porción porque es la que se encuentra ascendente y más próxima al mismo. Pero se encuentra también el ligamento en todo el duodeno, fijando la cuarta y tercera porción hasta la cuarta y tercera porción básicamente. Las estructuras pancreatobiliares, que ya fueron mencionadas en la segunda porción del duodeno. Aquí la estructura pancreatobiliar es la cuarta porción del colédoco, es la porción intraluminal del mismo, que se encuentra en la pared del duodeno. Va a estar presente en la segunda porción, como ya lo habíamos mencionado. Va a estar conformado por la papila duodenal mayor, por la menor, la ampolla de Vater y el esfínter de Boyden. Hablando sobre la papila duodenal mayor, la papila de Vater es una proyección tipo esfínter de la mucosa duodenal en donde desemboca la ampolla de Vater. Representa la unión de los conductos pancreatobiliares y se sitúa aproximadamente de 7 a 10 centímetros de lo que se encuentra el píloro. Está recubierto por un pliegue transversal de mucosa duodenal que se pudo observar en la imagen anterior. Aquí lo tenemos presente. Podemos observar acá el pliegue transversal y los pliegues pues verticales formando una T. Esta imagen del inferior, de la parte inferior, vamos a poder observar las diferentes variaciones anatómicas. Las diferentes variaciones anatómicas que tenemos de lo que es la papila duodenal mayor y la menor. De la ampolla de Vater, la unión entre el conducto hepático y el conducto pancreático principal. Pues nada más es para mencionar las variaciones anatómicas. Ahorita no tienen alguna relevancia en específico. Parte de lo que es el complejo pancreatobiliar está formado por el esfínter de Boyden, que es el que va a regular lo que es la liberación del contenido de estos conductos. Son músculos circulares, son músculos lisos, se encuentran alrededor del conducto pancreático principal y del conducto biliar. Son 4 músculos en su totalidad que van a formar el esfínter de Boyden. Hablando de la papila duodenal menor, es donde desemboca básicamente el conducto accesorio del páncreas. Este es el conducto de Santorini. Se sitúa a 2 centímetros de manera craneal y ligeramente anterior a la papila mayor. Esa es la localización. No siempre va a estar, no siempre se encuentra presente, así que pues no tiene mucha importancia. Llegando a lo que nos importa, la irrigación del duodeno. Primero, después vamos a ir con la irrigación del intestino. La primera porción del duodeno recibe su irrigación de la arteria supraduodenal, la rama pancreático-duodenal superior de la arteria gastroduodenal, que también recibe el nombre de la arteria retroduodenal. Presenta una rama esta es una rama presente de la arteria hepática común. Aquí podemos ver en la primera imagen de nuestra izquierda la arteria hepática común,
salen dos arterias que van a ser las que van a irrigar la primera porción del duodeno, la arteria supraduodenal y la arteria gastroduodenal. Básicamente va a ser su irrigación, la única parte del duodeno que va a tener una irrigación en específico. Tras originar las ramas supraduodenales, la retroduodenal y la pancreático-duodenal posterior-superior, la arteria gastroduodenal desciende entre la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas para dividirse en las arterias gastroepiploicas derecha y pancreático-duodenal antero-posterior. Las tres porciones restantes del duodeno reciben su irrigación de una arcada que se llama pancreático duodenal superior e inferior, y se vienen estas mismas en anterior y posterior, así como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Vamos a ver que de las arterias antes mencionadas van a ser las arterias pancreático-duodenales, las superiores e inferiores. Dependiendo, la arteria pancreático-duodenal superior va a salir del tronco celíaco y la arteria pancreático-duodenal inferior va a salir de la arteria mesentérica superior. Continuamos con el drenaje venoso. El drenaje venoso básicamente es el homólogo a las arterias, a la irrigación arterial. Solamente difieren hacia dónde van a drenar dependiendo de la porción. La primera porción del duodeno es drenada a través de las venas suprapilóricas, las cuales desembocan en la vena porta. El resto del drenaje, ya sea drenaje de la segunda o la cuarta porción, van a estar drenados hacia la vena gastroepiploica derecha, mientras que la vena posterior superior suele pasar por detrás del conducto biliar común para desembocar en la vena porta. Las venas inferiores pueden desembocar en las venas mesentéricas superiores, básicamente. Esta es una cara posterior del drenaje venoso, que fue lo que ya mencionamos. Por último, la irrigación linfática. La irrigación linfática, aparecen vasos ciegos en las vellosidades de la mucosa y forman plexos en la lámina propia de la muscular de la mucosa, la submucosa y finalmente entre la capa muscular y circular y longitudinal. O sea, son varios plexos, son 3 plexos aproximadamente que se van a encontrar en la pared del intestino, que es del drenaje linfático. Este es el drenaje intramural, y el extramural va a estar dado por ganglios que se encuentran en los ganglios hepáticos, en los ganglios pilóricos, en los ganglios pancreáticos y en los pancreático-duodenales. Hablando sobre el mesenterio. El mesenterio, pues básicamente va a recubrir todo el intestino delgado, yeyuno e ilion, hasta donde acaba. También va a abarcar el colon, pero pues aquí ya no vamos a hablar sobre el colon, solamente intestino delgado. El meso, correspondiente al yeyuno y el ilion, está formado por 2 hojas que se proyectan desde el peritoneo parietal posterior y contienen el paquete vasculonervioso intestinal. Su longitud aumenta desde la raíz hacia el borde intestinal, aproximadamente de 15 a 18 centímetros. Esto es lo que dicen la literatura del Scandalakis, así como pues otras literaturas varían en el tamaño del meso, pero aproximadamente son de 15 a 20 centímetros, es lo que manejan aproximadamente. El mesenterio se describe 3 porciones. La primera es la porción fija, que es la raíz del mesenterio. Estas se proyectan a nivel del borde izquierdo desde el L2 y de la articulación sacroiliaca derecha a la altura del promontorio. Esa parte es donde se encuentra la raíz del mesenterio, y está dispuesto, lo refieren en la literatura como una forma de L o de S. La siguiente porción es la porción móvil. Es básicamente lo que abarca, se extiende desde la raíz del intestino hacia la longitud variable, la cual está adosada al intestino. Ahí contiene dentro de él mismo sus arterias, venas y nervios y el drenaje linfático de lo que es el yeyuno e ilio. La porción intestinal son las 2 hojas que se separan y abordan el asa intestinal. En su borde mesentérico básicamente abrazan al intestino y lo irrigan en ambas caras. El yeyuno y el ilion es la porción
la porción móvil del intestino delgado que sigue al duodeno, extendiéndose desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. Todo esto vamos a abarcar desde el punto de vista anatómico y funcional en dos porciones sucesivas, yeyuno e ilion. El calibre del órgano aproximadamente varía de 2 a 3 centímetros. Como ya lo habíamos hablado en esta imagen de la derecha, podemos ver lo que es cuando se adosa el mesenterio, la irrigación del intestino. Va a dar dos arterias, las cuales van a abrazar el intestino en sus ambas caras para poder tener la irrigación completa. Sin embargo, como lo ven, como sería lo ideal, esta es una variante anatómica y solamente está presente en el 1% de los casos. Normalmente solamente hay una arteria que va a irrigar una cara del intestino. Bueno, en cada asa intestinal se describen dos bordes del mesenterio, como lo podemos ver en la imagen, a través de la cual reciben los pedículos vasculares y el antimesentérico, y el borde antimesentérico, libre y convexo. Las válvulas conviventes o pliegues de Kerckring de aspecto semicircular, más numerosos en el yeyuno, disminuyen hacia el distal, siendo casi ausentes a nivel del ilion. ¿Cómo vamos a poder diferenciar entre yeyuno e ilion? Esta es una pregunta que siempre se nos hacen. La verdad es que no hay una diferencia que podamos tener, pues que lo determine de manera real. Solamente podemos ver algunas variaciones entre el yeyuno y ilion. Por ejemplo, en el Skandalakis dice que la única forma de diferenciarlos es que arriba está la asa fija y abajo está la válvula iliocecal, y así lo podemos diferenciar. Sin embargo, también refieren que podemos apoyarnos con esta tablita, que va a ver las diferencias entre yeyuno y ilion. El yeyuno tiene una pared de mayor espesor, una luz de mayor diámetro, tiene mayor tejido adiposo en el mesenterio, tiene pliegues circulares prominentes, tiene una única línea de arcadas arteriales y tiene los grupos dispersos de ganglios linfáticos, que es la placa de Peyer. En el ilion, la pared es de menor espesor, la luz de menor diámetro, el tejido adiposo en ilion y mesenterio está un poquito disminuido, los pliegues son menos prominentes, los pliegues de Kerckring son menos prominentes, las líneas arcadas arteriales son aún mayores, presentan más arcadas y son grupos frecuentes de ganglios linfáticos. La irrigación va a estar dada básicamente por la arteria mesentérica superior. Esa es la irrigación. Los vasos van a dar los vasos yeyunales e iliales. Estos vasos van a dar sus arcadas. Podemos ver, por ejemplo, en la parte del yeyuno, que las arcadas yeyunales son menores y las arterias rectas, que van a ser las que van a llegar a lo que es el yeyuno después de las arcadas, son más largas, aproximadamente difieren algunos centímetros, hablan de más de 5 centímetros de longitud en lo que es el yeyuno y son mucho más cortas a nivel del ilion, así como las arcadas aumentan el nivel de arcadas dependiendo a qué distancia del ilion estemos. Así que también es una forma de diferenciar entre yeyuno e ilion. Su irrigación es muy sencilla, nada más es la arteria mesentérica superior y son las ramas yeyunales e iliales, como ya lo habíamos dicho. Estas van a llegar al intestino por el mesenterio y van a abrazarlo. Van a abrazarlo en sus ambas caras. Las venas, más venas pequeñas, de diferentes tamaños, se originan en lo que es el vértice de cada vellosidad intestinal y salen por medio de las venas de mayor longitud que discurren junto con las arterias, básicamente a lo largo del mesenterio hasta alcanzar la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior, como ya lo sabemos, es parte de la vena porta, así que esa es la irrigación venosa. Es algo muy fácil, podemos verlo también en la imagen de la derecha. Aquí no lo mencioné, no encontré una imagen bonita el cual representara lo que es el drenaje linfático. Sin embargo, el drenaje linfático está dado igual por los mismos niveles del duodeno. Tiene diferentes niveles dependiendo de las capas intestinales del duodeno, que son los drenajes linfático intramural y el extramural. Lo único que va
A diferenciarse es que va a drenar en los linfáticos mesentéricos superiores y los ganglios celíacos, los cuales van a formar un tronco que se llama tronco linfático intestinal. Básicamente, esa es la irrigación de manera extramural del intestino delgado. Bueno, hablando ya de fisiología, aquí viene la magia de la fisiología, la motilidad. Empezando por la motilidad, cómo va a ser el transporte de los alimentos desde que nosotros ingerimos, pasa al estómago y pasa al duodeno. Cómo va a ser la motilidad de los alimentos. Para empezar, el intestino está rodeado de múltiples capas musculares. Las capas musculares principales es la longitudinal y la circular de la muscular propia. Sin embargo, también en las mucosas tenemos las musculares de las mucosas. En este momento vamos a hablar sobre las capas musculares propias, la circular y la longitudinal, que van a hacer varios movimientos para poder transportar el alimento. Básicamente, los potenciales de acción, que son los que despolarizan la membrana, van a estar caracterizados en dos tipos de estímulos: las ondas lentas y las ondas en espiga. Las ondas lentas no son potenciales de acción. Estos no van a generar una contracción, sin embargo, van a predisponer a que se contraiga el intestino y a que no se contraiga el intestino de la misma manera. Constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana. Estas células, las células que van a producir las ondas lentas, van a estar conocidas como células intersticiales de Cajal. Estas se conocen como el marcapasos eléctrico para las fibras musculares lisas del intestino delgado. En nuestra figura de la derecha tenemos una tablita que vienen las ondas lentas y las ondas en espiga. Básicamente las ondas lentas, se encuentra el intestino en reposo. Sin embargo, hay una variación en el potencial de membrana. Lo hace más excitable o menos excitable dependiendo de la situación, y esto hace que se produzcan las espigas, que es la contracción en sí. Esto va a estar dado por estímulos diferentes. Puede ser el estímulo de distensión, acetilcolina, parasimpáticos, y la despolarización o hiperpolarización va a estar dada, o sea, las cosas que lo inhiben. La hiperpolarización, cosas que inhiben la contracción intestinal, va a estar dada la noradrenalina y la inervación simpática. Seguimos con los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga, estos sí son verdaderos potenciales de acción. Se generan automáticamente cuando el potencial alcanza un valor de aproximadamente menos 40 milivolts. Estos son los canales, estos son como los responsables de la contracción muscular, y van a estar como principal, el principal canal que va a producir las ondas en espiga van a ser canales de calcio, de iones calcio. No van a ser canales de sodio, como la mayoría del músculo estriado, por ejemplo. Estos son canales de calcio. Se van a caracterizar por ser un poquito más lentos de los canales de sodio. Sin embargo, pues cumplen su función a nivel intestinal, el cual la peristalsis pues no es muy elevada. Cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo. Los factores que despolarizan la membrana, o sea, que van a producir una contracción, va a ser la distensión del músculo, la estimulación de la acetilcolina y la estimulación de distintas hormonas gastrointestinales que un poquito más adelante vamos a observar. Hablando sobre el sistema nervioso entérico, ya vimos lo que son a nivel fisiológico las ondas lentas y las espigas. Ahora vamos a ver qué es lo que nos estimula para que se produzcan esa liberación de calcio, esa absorción de sodio a nivel intestinal. Es el sistema nervioso entérico. Tenemos dos plexos, es el plexo externo y el plexo interno. El plexo externo está situado entre las capas musculares, la longitudinal y la circular, y es el plexo mientérico, que también se le denomina plexo de Auerbach. El plexo interno, que es el plexo que se encuentra pues en las capas más internas del intestino, se encuentra en la capa submucosa. Este es el plexo submucoso, o también recibe el nombre de plexo de Meissner. Cada uno va a tener diferentes usos. Básicamente, y a grosso modo, el plexo mientérico va a estar encargado de las contracciones, de la motilidad gastrointestinal, y el plexo submucoso va a controlar lo que es la secreción y el flujo sanguíneo a nivel local.
En el plexo mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal, desde la boca hasta el ano, básicamente. Aumenta la contracción tónica o del tono de la pared intestinal, esas son las funciones. Aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, ligero aumento también de la frecuencia de las contracciones y aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación. El sistema nervioso submucoso, el plexo submucoso, este se ocupa sobre todo de regular la función parietal, parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Va a producir la secreción y absorción de los nutrientes. Efecto, el control de la secreción intestinal local, absorción local y la contracción local del músculo submucoso. Hay diferentes tipos de movimientos de peristalsis. Básicamente se dividen en dos: movimiento de propulsión y movimiento de mezcla. El movimiento de propulsión está dado en un segmento del intestino y esta va a actuar como un sinsitio, como el corazón. Si una célula se despolariza, todas las siguientes se van a despolarizar de la misma manera. Igual aquí, si un enterocito, si un segmento del intestino sufre una despolarización, sufre una contracción, se va a continuar la contracción de manera continua hasta el ano. Se supone que no hay una dirección de las contracciones. No podemos decir que las contracciones son de manera pues normal, se podría decir, son de la boca hacia el ano, o podrían ser del ano hacia la boca. Sin embargo, hay algún estímulo que inhibe esta contracción retrógrada y solamente produce que se avance el alimento. Por eso se llaman movimientos de propulsión. Producen desplazamiento de los alimentos a lo largo de una velocidad adecuada para su digestión y su absorción. Ese es para qué se utilizan estos movimientos. El siguiente movimiento es el movimiento de mezcla. Como su nombre lo dice, se encarga de mezclar el alimento, de retenerlo un poco más en el segmento intestinal para pues aumentar la absorción, para disminuir el volumen del mismo alimento, para trocearlo y hacerlo en pedacitos más pequeños, ¿no? Ese es el movimiento de mezcla. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de movimientos. Esta imagen son movimientos espaciados, son movimientos que se usan para mezclar el alimento. Son contracciones seguidos de inhibición de la contracción, y estos son unas válvulas fisiológicas, lo cual va a producir que el alimento no pase. Porque pues básicamente después del píloro hasta la válvula ileocecal es la siguiente válvula que tenemos de manera anatómica, y es la única manera que se pudiera mezclar el alimento hasta la válvula ileocecal. Sin embargo, a lo largo del intestino van a producir estos tipos de movimientos espaciados regularmente, espaciados irregularmente, los cuales van a producir una sección de intestino en el cual va a estar mezclándose el alimento, no va a dejar que pase el alimento hacia la siguiente sección, y pues va a producir este movimiento de mezcla. Control hormonal gastrointestinal. Bueno, lo que es la fisiología lo resumí un poquito, bueno, bastante, para que no se hiciera tan tedioso el tema, porque el tema de anatomía y fisiología es bastante largo. Esta tablita que se encontraba en el libro, en el Guyton, resume básicamente lo que son las hormonas gastrointestinales, las más importantes: la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. La gastrina básicamente va a estar estimulada por la secreción de proteínas, la distensión del músculo, y de manera nerviosa el ácido inhibe la liberación de la misma. El lugar de secreción va a ser las células G, van a estar estas principalmente en el antro del estómago. Sin embargo, también se encuentra en el duodeno y el yeyuno. Tiene acciones. La colecistocinina va a ser estimulada por las proteínas, la presencia de proteínas, grasas y ácidos a nivel del duodeno, yeyuno e ilion, y van a estar secretadas por las células I del duodeno, yeyuno e ilion. Van a estimular lo que es la secreción de enzimas pancreáticas, la secreción de bicarbonato pancreático, la contracción de las vesículas biliares, crecimiento del páncreas. Lo que va a inhibir el vaciamiento gástrico. La secretina va a estar estimulada por los ácidos grasos. Estas van a estar secretadas por las células S del duodeno, yeyuno e ilion. Van a estimular la secreción de pepsina, la secreción de bicarbonato pancreático, la secreción de bicarbonato biliar y el crecimiento de páncreas exócrino. El péptido inhibidor gástrico
Va a estar estimulado por las proteínas, grasas y hidratos de carbono. Va a estar secretado por las células K del duodeno y el yeyuno, y va a estimular la liberación de la insulina. Como la colecistocinina, también va a tener una parte de inhibición, va a inhibir la secreción de ácido gástrico. El último es la motilina. Como su nombre lo dice, va a estar encargado de la motilidad, básicamente. Va a estar secretado por secundario al estímulo de las grasas y ácidos. Van a estar secretadas por las células M del duodeno y yeyuno, y va a estimular lo que es la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. En la siguiente imagen, básicamente, para no hacerlo tan largo, esta imagen me gustó mucho porque va a resumir de manera muy didáctica lo que son la absorción de los micronutrientes y los electrolitos que vamos a necesitar a través de todo el intestino, de las vitaminas, minerales, todos esos, dependiendo de la porción del intestino, si es duodeno, si es yeyuno, si es ilion proximal, ilion distal. Vemos que en el duodeno la absorción va a ser básicamente de calcio, hierro y folato. En el yeyuno va a ser macronutrientes, folato, magnesio, cloruro de sodio, potasio. El ilion, la bóveda ileocecal, va a tener también un papel muy importante en lo que es el intestino delgado, ya que va a aumentar el tiempo de absorción del mismo. Aparte, en el ilion terminal se caracteriza por la absorción de las vitaminas B, las vitaminas B12, ácidos biliares y ácidos biliares. Todos estos van a estar absorbidos por los enterocitos, que es la unidad funcional del intestino. Los enterocitos que van a estar en las mucosas, en las vellosidades de la mucosa del intestino. Aquí podemos ver en nuestra imagen izquierda lo que es el enterocito maduro, que se encuentra en los pliegues de las mucosas. Aquí va a estar encargado de la absorción de lo que son los micro y macronutrientes de los alimentos. Y hay otros enterocitos, que son los enterocitos que todavía no están bien diferenciados, no están bien maduros, que se encuentran en las criptas. Estos enterocitos, su función principal son la de los intercambio iónico, calcio, sodio, y mantener ese equilibrio entre estos va a estar dado por los enterocitos no maduros. Ya por terminar, una de sus funciones es la función inmunológica, que va a estar dada por las placas de Peyer. Aproximadamente el 25% de las células que se van a encargar de la defensa a nivel intestinal van a ser linfocitos, que se van a encontrar en la placa de Peyer. La síntesis y secreción de IgA constituye la base esencial del mecanismo de la defensa inmunológica. Otras funciones del intestino, pues como ya es la absorción de líquido, y aproximadamente el 98% del volumen de líquido que pasa a través de nuestro tracto intestinal va a estar reabsorbido. Así que solamente el 2% que se va a presentar como heces fecales va a ser el que se va a exteriorizar. Por último, pasando a las preguntas. Unas preguntas sencillas. ¿Cuántas capas a nivel histológico tiene el intestino? Ya se los había mencionado al principio. La respuesta correcta es la D. Tiene 4 capas a nivel histológico el intestino, que es la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. ¿Cuáles son las glándulas que caracterizan al duodeno? ¿Cuáles son las glándulas que solamente están a nivel duodenal y van a ser las que secreten secreción alcalina para contrarrestar a la secreción del estómago ácida? Son las glándulas de Brunner. La respuesta es la B. La siguiente pregunta: en el sistema nervioso entérico, ¿cuál se encarga de iniciar la motilidad intestinal? Principalmente el que se encarga de iniciar la motilidad intestinal es el plexo que se encarga de esto. El plexo mientérico es el que se encarga de iniciar la motilidad intestinal, o plexo de Auerbach. ¿Cómo se llaman las células que se consideran el marcapasos a nivel intestinal? Estas son básicamente las ondas lentas, y hay unas células que se encargan de estimular las ondas lentas, son las células de Cajal. La respuesta es la C. Muchas gracias.